Muy buenos días, bienvenidos a la segunda entrega del resumen de tejido óseo. Vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre la arquitectura del hueso, el sistema de laminillas, las osteonas, la comparación entre hueso compacto y hueso esponjoso. Una comparación que podemos hacer entre la diáfisis y la epífisis de un hueso largo, como tenemos aquí abajo. Las epífisis están constituidas más por hueso esponjoso, como lo vemos acá en una parte, ¿no? Acá es la porción inicial. Y acá también tenemos la otra epífisis y entre ellas la diáfisis. La diáfisis, al contrario, tiene más cantidad de hueso esponjoso, lo que indica que la diáfisis es mucho más dura, es más resistente que las epífisis. En el hueso esponjoso vamos a encontrar estas cavidades, estas interrupciones en su arquitectura que serán ocupadas por la médula ósea. En cambio, en el hueso compacto vamos a ver una continuidad de la matriz. No existen esas cavidades, sí existen estos orificios que son agujeros nutricios que forman parte de lo que es la unidad estructural del hueso compacto. Hablo de las osteonas o sistemas haversianos. Entonces vamos a ver microscópicamente cuál es la diferencia entre estos dos tejidos óseos. Estos dos tejidos óseos pueden encontrarse en un hueso largo, plano, corto, irregular, sesamoideo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Acá tenemos el hueso compacto. Acá tenemos parte del hueso esponjoso. Esto es en un maxilar inferior. Si hacemos la comparación entre los maxilares superior e inferior, el maxilar inferior tiene mucho más cantidad de hueso compacto. Y al contrario, el maxilar superior tiene más cantidad de hueso esponjoso. Eso también nos da una idea de que la dureza es mayor en el maxilar inferior. La apariencia es esta del hueso compacto. Esta es la vaina o la cápsula que se llama el periósteo, como dice acá. Es una variedad de tejido conectivo denso y regular colagenoso muy similar al pericóncavo del cartílago. Acá tenemos en la imagen real estas formaciones ovoidales que podemos ver acá. Son estas, ampliamos un poquito más la imagen y son estas. Acá hay una individual, se llama osteoma, unidad estructural del hueso compacto, constituida por las siguientes estructuras. Primero tenemos en el centro un agujero nutricio llamado el canal haversiano. Alrededor de él tenemos las fibras osteocolágenas con el nombre de laminillas concéntricas. Pareciera que tuviesen una disposición de afuera hacia adentro. Y estas regiones de color amarillo, representan las lagunas que estarían ocupadas o tendrían que estar ocupadas por células. Esos son los tres componentes de una osteoma: el canal, lagunas y laminillas concéntricas. No sé si puedan tratar de observar, de identificar, es muy difuso, pero acá vemos una línea irregular que corresponde al límite de una osteona. Se llama la línea de cemento o línea de cementación. Divide una osteona con otra osteona o con otras laminillas, con los intersticios. Acá a la derecha tenemos lo mismo, varias osteonas. Acá están los agujeros nutricios, canales haversianos. Acá están las lagunas de color oscuro y las laminillas concéntricas. Revisamos la siguiente imagen. Hueso compacto. Acá podemos comparar mejor el hueso compacto y el esponjoso. Justo acá tenemos la diáfisis de un hueso largo y acá está la apariencia. Esas formaciones esféricas u ovoidales que son las osteonas. Acá está nuestro periósteo. Acá están las unidades estructurales del hueso compacto. Este es un hueso compacto.
más cantidad de hueso esponjoso en la diáfisis de un hueso largo. Aparte de las osteonas, en la arquitectura del hueso compacto vamos a encontrar otras fibras osteocolágenas que van ocupando estos intersticios que estoy indicando justo con el cursor, estos espacios reducidos entre osteonas. Esas laminillas que ocupan estos espacios se llaman laminillas intersticiales porque están en los intersticios de las osteonas. Luego tenemos unas laminillas circunferenciales, unas que están más próximas al periósteo y otras más próximas al hueso esponjoso. Las más próximas al periósteo se llaman circunferenciales externas y las cercanas al hueso esponjoso circunferenciales internas. Todas esas laminillas que acabo de comentar no son más que fibras osteocolágenas producidas por el osteoblasto, que también ya lo conocemos. Adicionamos a estas fibras unas que se proyectan desde el periósteo a la matriz ósea. Esas son las fibras de Sharpey. Esas fibras de Sharpey no son fabricadas, no son sintetizadas por los osteoblastos, son producidas por los fibroblastos, ya que esta cápsula es de tejido conectivo denso y regular, es decir, que es de tejido conectivo común. Esas fibras de Sharpey no son osteocolágenas, a diferencia de las otras. Ahora vamos a revisar al hueso esponjoso. Aquí, toda esta región. Podemos ver las trabéculas anastomosadas de hueso. Algo que no presenta este hueso esponjoso es la presencia de las osteonas. Estas son las trabéculas, el trabéculo óseo. Sí, yo no puedo observar ninguna de estas imágenes aquí, no hay. Y es por eso que la osteona es la unidad estructural solo del hueso compacto, no existe en el esponjoso. Las osteonas tienen un agujero nutricio por el cual pasan vasos sanguíneos responsables de la oxigenación y de la nutrición del hueso esponjoso o del hueso compacto. Al no tener el esponjoso las osteonas, ¿cómo podrán recibir nutrientes o oxígeno? ¿De dónde? Acá no hay problema por estos canales cavercianos. Aquí lo necesario tendrá que ser suministrado por vasos sanguíneos que se encuentran acá en la médula ósea. La médula ósea es la responsable de la nutrición, metabolismo del hueso esponjoso. Justo acá, en el borde, en el margen de cada hueso, de cada trabécula, se encuentra el endósteo. Es una monocapa de tejido conectivo especializado donde encontramos células osteoprogenitoras, encontramos osteoblastos. Ocasionalmente puede haber osteoclastos, claro que sí, si se tratase de un proceso de remodelación ósea. Lo que no vamos a encontrar en este endósteo son osteocitos, eso sí que no hay. Los osteocitos están acá, en la profundidad del hueso. Eso en cuanto al hueso esponjoso, al hueso compacto, esa es la comparación. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Podemos aprovecharla para estudiar lo mismo. Hueso compacto y esponjoso. Ampliamos un poco más la imagen. Acá podemos ver las osteonas, los canales cavercianos longitudinalmente y transversalmente estos conductos que se llaman los conductos de Boltzmann. Conductos de Boltzmann que tiene la función de comunicar un con otro canal caverciano, es decir, osteonas con osteonas. Y estos conductos o canales de Boltzmann se proyectan desde el periósteo y llegan hasta el hueso esponjoso, hasta la médula ósea. Igual se puede ver acá un poco del trabeculado óseo en el hueso esponjoso. Seguimos revisando las imágenes y ahora nos encontramos con la osificación. Vamos a hablar de los fenómenos de osificación.
Algo que no hemos comentado con diapositivas son las teorías de calcificación. Y en un resumen así rápido, mencionamos la teoría más aceptable de calcificación con ese mismo nombre, donde hace responsable en la mayor parte al osteoblasto. Porque el osteoblasto, según esta teoría, produce vesículas que contienen todo lo necesario para poder calcificar el hueso: fosfato, calcio, osteocalcina, osteonectina, ATP, monofosfato de adenosín cíclico, fosfatasa alcalina, todo eso más bombas de hidrógeno o bombas de calcio en su membrana, que van a ir adicionando calcio dentro de la vesícula, y esta crece. Esta vesícula crece, se perfora, se rompe por su contenido y se libera todo. Y así se va calcificando el hueso. Tenemos acá la osificación intramembranosa, característica de la formación del hueso plano, huesos planos como los huesos del cráneo, como el frontal, occipital, parietales. Este hueso se forma a partir de un tejido mesenquimatoso pluripotencial, como tenemos acá. Estas células mesenquimatosas pluripotenciales se van a diferenciar en osteoblastos. ¿Y qué es lo que hacen los osteoblastos? Comienzan a producir osteoide. ¿Qué es el osteoide? Recordamos, la matriz inmadura, la matriz recién sintetizada que aún no se va a calcificar, pero que por supuesto llegará a calcificarse. El depósito de huesos se va a ir produciendo más en los extremos, así se van a formar las placas de hueso compacto externa e interna, y en el interior se va a formar el hueso esponjoso, a lo que llamamos el diploide. Y los puntos blandos o las fontanelas que conocemos serán los centros de osificación que aún no se han fusionado en un modelo de tejido mesenquimatoso. Es decir, que aún ahí se está osificando el tejido mesenquimatoso. Ahora vamos a hablar de la osificación endocondral. Es la más compleja de las dos osificaciones. Resulta de la formación de hueso a partir de cartílago, de un modelo de cartílago. El esqueleto del feto es cartílago hialino, la mayor parte, y se forma hueso a partir de este cartílago por osificación endocondral. Para la osificación endocondral hay que considerar algunos puntos, algunos aspectos. Primero, que las células en el interior, los condrocitos, deben ir muriendo, irse hipertrofiando al no recibir la suficiente concentración de oxígeno y nutrientes. Por otro lado, en la periferia, la cápsula, el pericondrio, deberá transformarse en periósteo. Esto podemos explicarlo, se llega a entender, cuando hemos comentado de células madre anteriormente. Periósteo y pericondrio son tejidos muy similares. Los dos son tejido conjuntivo denso y regular. Los dos tienen las capas fibrosa externa y celular interna. Tienen colágena tipo 1 producida por el fibroblasto. La diferencia entre periósteo y pericondrio solo se basa en la célula madre que está en la capa celular interna. Si fuese pericondrio del cartílago, estaríamos hablando de células condrógenas. Si fuese periósteo del hueso, células osteógenas u osteoprogenitoras. Acá es un pericondrio lo que estoy indicando con el cursor. También cabe destacar que el hueso es vascularizado, tiene sus vasos sanguíneos, en cambio el cartílago es avascular. Esto nos indica de que en el proceso de osificación endocondral debe aumentar el flujo sanguíneo.
a las estructuras de este cartílago. Y el flujo sanguíneo aumenta aquí al pericondrio, porque aumenta la cantidad de terminaciones vasculares, de capilares, y esto aumentará la cantidad de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa con el medio de oxígeno de estas células madre? Tanto condrógenas como acá y las osteógenas del periósteo están sujetas a la cantidad de oxígeno que está en su medio externo. ¿Cuál tiene más cantidad de oxígeno, acostumbrada a mayor cantidad de oxígeno? La osteógena, porque el hueso tiene vascularización propia. En cambio, el cartílago, las células madre de acá, están acostumbradas a una concentración menor de oxígeno. Y si aumenta el flujo sanguíneo acá, aumenta la cantidad de oxígeno. ¿Qué va a pasar con la condrógena? Su nivel de oxígeno ha subido. Deja de ser condrógena y ahora es osteógena. Ya tenemos la célula del hueso. Pasamos a la siguiente diapositiva para poder explicar esto del fenómeno, ¿no?, secuencial. Estaríamos acá, en esta parte, donde aquí el periósteo se ha formado a partir del pericondrio por aumento de la irrigación sanguínea por los vasos sanguíneos acá a esta cápsula. Si esta cápsula es periósteo, tendrá células osteógenas. ¿Qué es lo que van a hacer las osteógenas? Se van a diferenciar en osteoblastos. ¿Qué sabe hacer el osteoblasto? Fabrica hueso, produce osteoide, pero en la parte periférica, en toda esta zona. Y al aumentar la densidad de la matriz, porque es hueso en esta región, va a impedir esto de que ingrese el suficiente oxígeno y nutrientes al cartílago que está ahí adentro. Y entonces esos condrocitos se van hipertrofiando y van muriendo. Pero el hueso solo está en la parte externa, en la parte periférica. Si hacemos una sección transversal, veremos hueso alrededor, lo que llamamos collar óseo, y en el interior cartílago. Debe continuar la osificación, pero dentro del modelo de cartílago. Para esto, las células óseas de este collar óseo, los osteoblastos, reabsorben el collar óseo y forman los agujeros nutricios, unas perforaciones para que puedan ingresar células junto con vasos sanguíneos, a lo que llamamos el brote perióstico. Este es un brote perióstico, brote perióstico, brote perióstico. Esos vasos sanguíneos traen células hematopoyéticas para la formación de la médula ósea y células osteoprogenitoras para que continúe el proceso de osificación. Si tenemos células osteógenas acá adentro, ya comenzará a formarse hueso ahí mismo, porque el osteoide se formará a partir de las células de los osteoblastos. Y ese fenómeno de osificación aquí, en el centro de la diáfisis, se llama primario, centro de osificación primario. Algo similar acontece en los extremos, en las epífisis. Igual ingresan los brotes, se trae células madre acá y continúa el proceso de osificación. A nivel de las epífisis se llaman centros de osificación secundarios, pero ambos centros de osificación deben llegar a fusionarse, primario y secundario. Y lo hacen. Lo último que llegará a osificarse serán estas placas o discos epifisiarios de crecimiento. Eso es lo último. Cuando eso se osifica, cuando eso se va a soldar, termina la fase de crecimiento, termina la osificación endocondral. En una edad aproximada que sería entre unos 18 o 20 años aproximadamente. Primero se va a osificar de la mujer y después se va a osificar del varón. Y lo que nunca se va a llegar a osificar es el cartílago articular, cartílago hialino de la superficie articular.
Ahora tenemos las zonas de osificación endocondral que se consideran entre la epífisis y la diáfisis. Acá junto a la placa epifisiaria de crecimiento y junto a la metáfisis. Todo esto es el cartílago en crecimiento. Vamos a conocer a esas zonas de osificación endocondral. Son las siguientes zonas. Primero tenemos la zona de reserva o de reposo. En esta diapositiva vamos a explicar eso. Para ubicarnos bien, primero en esta imagen de arriba estoy indicando acá la epífisis, centro de osificación secundario, diáfisis, centro de osificación primario. En esta imagen de mayor tamaño, acá está el centro de la diáfisis, centro de osificación primario, y acá el centro de osificación secundario, epífisis. Acá están las epífisis y acá la diáfisis, ¿no? Epífisis a los extremos. Y en esta otra imagen, acá está la diáfisis y ahí está la epífisis. Ahí una y otra tendría que estar en el polo opuesto. La primera zona que está indicando acá el cursor es la zona de reserva o de reposo. Aquí. Es una zona aparentemente sin actividad mitótica, pero sí es activamente mitótica, aunque eso no se pueda llegar a evidenciar. Significa que al microscopio no se ven imágenes mitóticas comúnmente. En cambio, la segunda zona, que es la mayor, es todo esto, desde acá hasta acá. Aquí sería desde aquí hasta aquí. Es la zona de proliferación. Sería con el cursor toda esta zona. Y acá sí se puede observar la actividad mitótica bastante evidente. Células en columnas, en el sentido en el que crece el hueso longitudinalmente por mitosis. Si esta zona va proliferándose, el hueso va creciendo. Y está regulado este crecimiento, esta mitosis, por algunas moléculas, hormonas, las pseudoinsulinas. Los condrocitos de esta región son bastante sensibles a las pseudoinsulinas. Las pseudoinsulinas, llamados factores de crecimiento, producidos por el hígado, por los hepatocitos. Esos factores de crecimiento van a estimular la mitosis, pero esos factores son inducidos por otra hormona que es la somatotropina de la hipófisis. Es decir, que la somatotropina va a inducir primeramente como blanco, que es el hígado, la formación de las pseudoinsulinas. Y estas pseudoinsulinas recién actúan sobre el cartílago en crecimiento en esta zona de osificación endocondral. También otra molécula que controla la proliferación de estas células es una producida por estas mismas células, por los condrocitos. Se llama la hormona la Indian Aging Hook. Esta hormona también va a estimular su mitosis, su proliferación, y al mismo tiempo va a retardar el proceso de muerte celular, el proceso de hipertrofia que tienen los condrocitos para morir. Así está regulado eso. Justo esta zona de proliferación podría aumentar más en la actividad mitótica de lo normal. Esto es cuando se ha enviado demasiada somatotropina para la formación de factores de crecimiento. El aumento de la somatotropina, lo que producirá gigantismo hipofisiario. De la misma manera, puede disminuir la cantidad de mitosis, la intensidad de división celular, por una disminución de la somatotropina, lo que llamamos enanismo hipofisiario. Pero también se puede aumentar la concentración de somatotropina cuando ya todo esto se ha vuelto hueso. A eso llamamos acromegalia. En ese caso, longitudinalmente no crece más el hueso, intenta crecer a lo ancho. Más notorio en huesos de la cara o en huesos de las manos, en la acromegalia.
Siguiente zona es la de hipertrofia. Es esta. En esta imagen y en esta otra esta. Vean el aumento de tamaño de los condrocitos próximos a morir. Zona de hipertrofia. Acumulan glucógeno y van muriendo. Siguiente zona. Acá tenemos la zona de calcificación. Aquí también, zona de calcificación. Depósito de sales minerales, zona de muerte celular. Como ven acá, ya existen espacios vacíos que llegarán a ser ocupados por la médula ósea. Y en el centro mismo de la diáfisis, en el centro mismo primario de osificación, justo acá, encontramos a la zona de osificación. Esta zona presenta células óseas. Acá están los osteoblastos, los osteoclastos. Y es una región de remodelación de hueso. En esta zona de acá, que indico con el cursor, los osteoclastos van reabsorbiendo y remodelando las cavidades medulares, mientras se va a ir formando también hueso, tanto por el collar óseo como por avance de esta zona de osificación y calcificación. Así va creciendo longitudinalmente el hueso en este sentido, por osificación endocondral. Y a lo ancho va creciendo nuestro hueso por osificación intramembranosa a partir del periósteo. Y culmina el proceso de osificación endocondral cuando esa zona de osificación haya cubierto a todo el resto de zonas. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva, ya la hemos visto, para explicar la reparación del tejido óseo. ¿Cómo se repara? Ante una fractura. Bien, primero, cuando se produce una fractura, se van a destruir osteomas, sistemas cavercianos, va a haber destrucción de matriz ósea, muerte de células, muchos osteocitos van a morir en esa zona y se va a producir una hemorragia al romperse los vasos sanguíneos de las osteomas. La muerte celular se va a producir porque al romperse los vasos sanguíneos se está cortando el suministro de oxígeno a esas células. Claro que se van a llegar a formar nuevamente los vasos sanguíneos en esa región, pero van a morir primero varias células. Después de que se forme el trombo plaquetario, porque se debe formar el trombo plaquetario en una hemorragia, va a haber infiltración de tejido conjuntivo a partir del periósteo, a lo que llamamos tejido de granulación. Los fibroblastos realizan eso. Se forma un tejido de granulación. Después de esto, más o menos aproximado unos 2 días, 48 horas, se producirá una infiltración de células madre tanto del periósteo, de su capa interna, como del endósteo. A ese tejido de granulación llegan células madre. Una vez que las células madre se han infiltrado en esta zona, va a haber algunas regiones, las que están más cerca acá al periósteo, donde hay mejor flujo sanguíneo, donde las osteoprogenitoras siguen su curso. Se diferenciarán en osteoblastos, el osteoblasto producirá matriz y eso seguirá su curso. Pero habrá otras zonas donde el flujo sanguíneo todavía está disminuido y se están formando los vasos sanguíneos. Es decir, que la cantidad de oxígeno y nutrientes va a ser menor a esta región. Es donde han muerto más cantidad de osteocitos. Acá las osteoprogenitoras, que reciben menos cantidad de oxígeno, involucionan de osteógenas a condrógenas. Están pasando, así como hemos visto que una condrógena se aumenta de oxígeno en su medio, pasa a ser osteógena, lo mismo una osteógena, al tener menor cantidad de oxígeno a su alrededor, pasará a ser condrógena. Y la condrógena va a formar cartílago.
en un proceso de reparación vamos a encontrarnos con cartílago hialino. Pero ese cartílago hialino no se va a quedar como tal. Debe volverse hueso por osificación endocondral. Llegará a ser hueso. Eso significa que en una fractura vamos a encontrarnos varias zonas, algunas zonas, ¿no?, diferentes. Una zona con cartílago, una zona con bastante cantidad de células madre y una zona donde se ha formado el hueso nuevo, el osteoide nuevo. Así se va reparando el tejido óseo. Al final se formará también el callo externo acá junto al periósteo, callo interno acá junto al endósteo. Y por último, los osteoclastos intentan reabsorber en lo posible para evitar la deformación de ese callo. Y termina el proceso de reparación. En este fenómeno de reparación ósea acontecen las dos osificaciones, la intramembranosa como la endocondral. La endocondral a partir del cartílago que se ha formado por involución y la intramembranosa a partir del periósteo. Hemos ido revisando arquitectura ósea, osificación, reparación. Por último, podemos comentar algunos suplementos alimentarios como vitaminas necesarias para la formación de hueso. Hace poco estábamos hablando de la osificación intramembranosa y que me ha hecho recuerdo acá en la reparación es la necesidad, es que es necesario la presencia de una proteína formadora de hueso que induce la diferenciación de una célula mesenquimatosa en un precursor de tejido óseo, es decir, en una célula osteoprogenitora. Y eso sucede en la osificación intramembranosa de los huesos planos. Se necesita del Osterix, así se llama esta proteína. Esta facilita la diferenciación de la mesenquimatosa en célula ósea. Pasamos, como les decía, a hablar de algunas vitaminas como la vitamina D, que es necesaria para la absorción de calcio. La carencia de la vitamina D provocará lo que llamamos el raquitismo en los niños y la osteomalacia en el adulto. El raquitismo en los niños, los miembros inferiores se van deformando, como en esta imagen, y esto se debe a que no pueden soportar su propio peso. Si hay la carencia de vitamina D, por más que la dieta sea rica en sales minerales, calcio no se llegan a absorber. Y en el adulto, el raquitismo recibe el nombre de osteomalacia. La osteomalacia es el raquitismo del adulto por deficiencia de vitamina D. Esto puede traer problemas en la reparación del tejido óseo y se puede agravar aún más en la mujer embarazada, ya que debe pasar estas sales minerales de la madre al feto. Vitamina C. Pasamos a la siguiente diapositiva. Necesaria para la formación de colágeno. No solo de osteocolágeno, de cualquier otra colágeno. La falta de esta vitamina nos produce el llamado escorbuto. Estamos hablando en el tejido óseo de la deficiencia de la matriz orgánica, de la osteocolágeno. Es más evidente este escorbuto en otros tejidos que son blandos, como ligamentos, tendones, la misma dermis de la piel, donde hay más facilidad para poder producirse hemorragias, dificultad para la cicatrización de heridas. La vitamina A también es necesaria para un buen funcionamiento tanto de células que reabsorben como las células, los osteoclastos, como las células que forman los osteoblastos. Osteoporosis, esto es para comentar sobre la osteoporosis, descenso de la masa ósea.
puede deberse a factores nutricionales en la fase de crecimiento. En la mujer posmenopáusica puede agravarse más, es más susceptible por la falta o la deficiencia de los estrógenos, estas hormonas que lo que hacen es estimular y promover la formación de hueso por el osteoblasto. El osteoblasto y el osteoclasto, estas dos células, tienen una actividad equivalente 1:1. En la mujer posmenopáusica, por falta de los estrógenos, no es que la actividad del osteoclasto se eleve, se mantiene. Lo que desciende es la actividad del osteoblasto. Me explico mejor. Hay más cantidad de hueso que se reabsorbe que hueso que se forma. Por eso los huesos son más porosos, como se observa acá. Y son más frágiles, más fáciles de poder romperse, de producirse una fractura. Para un buen crecimiento y desarrollo del tejido óseo serán necesarias las vitaminas D, la vitamina A para el funcionamiento celular, vitamina C, sales minerales como el calcio, el fósforo. Y bien, hemos terminado la segunda entrega del resumen de tejido óseo y nos vamos a volver a encontrar bajo esta misma modalidad para realizar el resumen ya de tejido muscular. Eso ha sido todo por hoy y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos hasta la siguiente sesión.